Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para este segundo domingo, el tiempo ordinario en el ciclo A. Los invitamos entonces para que estén dispuestos en nuestros hogares o de pronto en la soledad del corazón. Qué bueno es que tengamos este encuentro con la palabra de Dios. Por eso los invito para que nos reunamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que Él, con su fuerza, con su asistencia, nos abra la mente y el corazón y podamos así descubrir la señal de Dios para nuestra vida. Luz de Dios, disipa la tiniebla de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Ven, Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu Renovador y Consolador, Espíritu Sanador y Pacificador. Amén. Iniciamos esta lección divina tomando la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículos 24, 29 al 34. Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículos 29 al 34. Primer paso de esta lección, la lectura. En aquel tiempo Abel Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me enviaba a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Damos continuación a esta lección divina con el segundo paso, que es la meditación. Por ello, primero hablaremos un poco del contexto de este Evangelio de Juan para posteriormente pues hablar de algunos detalles que son muy importantes para nuestra vida de fe, para nuestra vida espiritual. En el contexto del Evangelio de Juan se quiere resolver una pregunta fundamental: ¿quién es Jesús? Ese es el gran interrogante de Juan. Juan quiere dar a entender con su evangelio quién es Jesús. En ese sentido, él propone un juego. ¿Qué dicen los demás? Es decir, ¿qué testimonio dan de Jesús? ¿Y qué dice Jesús de sí mismo? Recordemos que la escena que nos presenta el Evangelio de Juan a lo largo de todo su escrito es un juicio. ¿Cómo se hace un juicio ante Jesús y cómo él juzga al mundo? Y a partir de este juicio se logra constatar que verídicamente Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, el elegido. En ese sentido, Juan va a tratar de desarrollar y profundizar la relación que hay entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en ese sentido se nos ve esa dialéctica entre la luz y las tinieblas. Quienes están en la luz pueden ver y pueden reconocer, mientras que quienes están en las tinieblas no lo pueden hacer. En ese sentido, nosotros nos encontramos en este domingo que pareciera como una continuación del bautismo del Señor. De hecho, pues es la forma en que Juan narra el bautismo de Jesús. ¿Cómo se presenta justamente esta escena tan especial y tan llamativa? Porque es justamente la que comparten los cuatro evangelistas. ¿Esto qué nos dice? Que efectivamente Cristo fue bautizado por Juan, pero Juan el Evangelista nos quiere dar algunas indicaciones más de índole cristológico. Por eso encontramos en este Evangelio tres profesiones de fe. Una, el Cordero de Dios. La segunda, el primero, el que existe antes, y sobre él se posa el Espíritu Santo. Es decir, él contiene el Espíritu Santo. Y la tercera, él es el Hijo de Dios. En ese sentido, vamos a iniciar esta explicación partiendo de qué significa ahí está el Cordero de Dios. Juan ha dicho:
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, antes de hablar del Cordero de Dios, hay que hablar del pecado, porque si este Cordero viene a esa misión, es porque tenemos que mirar qué es el pecado. En ese sentido, el pecado no hay que entenderlo solamente desde un ámbito moral, que es el hecho de hacer cosas malas, o de decir cosas malas, o pensar cosas malas. Si nosotros lo vemos así, estamos reduciendo, primero, lo que somos nosotros como seres humanos, y segundo, estamos reduciendo lo que es la benevolencia de Dios. Cuando nosotros hablamos del pecado, estamos hablando de una ruptura. Imagínate tú una cuerda, un lazo, algo que ata, y ese lazo, esa cuerda se rompe, es fraccionada. ¿Qué pasa? Que obviamente las puntas quedan separadas. Así es nuestra vida. Nosotros estamos unidos a Dios, y sin embargo el pecado, ¿qué hace? Rompe esa relación. Entonces, aquí el pecado, cuando se habla de ruptura, se habla en cuatro ejes. El primer eje, rompe mi relación con Dios. El segundo eje, rompe la relación con el hombre, es decir, con la persona, con el ser humano, es decir, conmigo mismo, con mi naturaleza, con lo que yo soy como ser humano. La tercera ruptura, con los hermanos, es decir, con las personas que Dios ha puesto en mi camino, en mi vida, en mi existencia. Y la última y cuarta ruptura es con la naturaleza, es decir, los seres vivos, los recursos naturales, etcétera. Cada vez que cometemos pecado estamos rompiendo esta relación. Pero la palabra original en el hebreo nos indica que es una equivocación, un yerro, un fallo. Tú vas por un camino, pero resulta que en ese camino te desviaste, te volviste, te equivocaste. Eso es el pecado, es una ruptura que me lleva a desviarme de mi camino original. Entonces, ¿quién es ahora sí el Cordero de Dios? Si miramos Isaías desde el capítulo 52 en el versículo 13 hasta el capítulo 53 versículo 12, nos vamos a dar cuenta que ahí aparece el cántico del siervo de Yahvé. No tenía aspecto humano, no tenía apariencia de hombre, él llevaba nuestros dolores, él cargó con nuestras dolencias. Es decir, este Cordero, ¿quién es? El que asume este pecado, el que asume esta fragilidad, el que asume justamente todas nuestras equivocaciones. Por eso cuando Juan dice, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué nos está queriendo decir? Ahí está quien está cargando tus dolores, tus penas, tus tristezas, tus fracasos, tus decepciones, tus lamentos. Ahí está justamente quien está pagando tu deuda. Ahí está quien está devolviendo tu verdadero rostro como ser humano. Ahí está el enviado del Señor. Y en ese sentido es muy bonito cuando Juan dice, el que me envió, él me dijo que sobre el que se posara el Espíritu, ese era. Esto nos recuerda la escena del primer libro de Samuel, en el capítulo 9 versículo 17, cuando Samuel, en ese diálogo con Dios, Dios le revela quién va a ser el nuevo rey. Ahí el que yo te indique, ese es el que va a gobernar a mi pueblo Israel. Ahí se nos presenta justamente a este Juan como el nuevo profeta, que en esa comunicación directa con Dios, Dios le indica quién es justamente el que va a enviar. Y esto nos tiene que también tocar en nuestra vida espiritual. Tú reconoces la persona que Dios envió a tu camino. Tú reconoces a Jesús presente en tu vida, en tu existencia. En ese sentido, los otros dos títulos, el primero y el hijo, son títulos que justamente nos recuerdan, primero, esa vocación que nosotros tenemos como familia, como pueblo de Dios, desde Abraham. Ahí viene detrás de mí un varón, un hombre, alguien que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Esto no es solamente un hecho de humildad, como queriendo decir Juan, pues bueno, pues yo nací primero, pero él antes existía que yo, entonces ahora sí, mírenlo, ahí está el enviado. No, él sabe muy bien que tiene que preparar un camino. Juan sabía muy bien cuál era su misión, que era dar testimonio de este Cordero. En ese sentido, él es el primero porque justamente es el que nos va a abrir las puertas al reino de los cielos. Él existía antes, pero tiene que pasar primero
para conducirnos al Padre Celestial. Por eso lo que dice Juan es muy interesante. Yo no lo conocía. Entonces algunos podríamos preguntarnos, pero a ver, eran primos, eran familiares, vivían cerca, de pronto Jesús trabajaba cerca de donde él predicaba, podríamos imaginarnos muchas cosas. Sin embargo, el verbo conocer es un verbo de intimidad, es un verbo de relación. Yo no conocía, yo no sabía quién era él, porque yo antes tampoco me había dado a conocer. Sin embargo, Juan lo que dice, yo he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Aquí hay algo muy bello y muy especial. No dice a los judíos, dice Israel, es decir, a la primera alianza con Dios. Y en esa alianza estamos también todos. Estamos todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Por eso lo que dice Juan es muy interesante. Ahí está el Espíritu Santo que ha venido sobre él como si la paloma fuera justamente buscando su nido. Jesús es el nido donde el Espíritu Santo puede descansar tranquilamente. En ese sentido también podríamos preguntarnos, ¿en mí descansa y reposa el Espíritu Santo? ¿Yo puedo conservar al Espíritu y dejarlo actuar? Y finalmente, el tercer título, yo le he visto y doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios, el elegido de Dios. Nadie puede hablar de Cristo si no tiene una experiencia con Él. Nosotros podemos leer muchos libros de cristología, podemos leer 1000 veces la Biblia, podemos mirar cientos de documentales, podemos escuchar muchos podcasts sobre Jesús, pero de nada nos sirve esto si tú no tienes una experiencia con Él. Por eso aquí lo más importante es que en ese bautismo está la invitación para que tú accedas a ese reconocimiento del Hijo de Dios. Por eso esta escena es tan llamativa y tan especial, porque después de que los judíos le preguntan a Juan quién eres, él habla primero de él, pero luego muestra a Jesús, para que finalmente, como lo vamos a leer posteriormente en este Evangelio de Juan, Juan comunica y le dice a los discípulos, miren, ahí está el Cordero de Dios, vayan tras de él, yo ya cumplí con mi misión, ahora vayan hacia él. Eso también es una invitación para de pronto todos los que hacemos alguna misión, algún apostolado en particular. No debemos quedarnos con el mensaje ni con las personas, tenemos que conducir a Cristo Jesús. Vamos ahora en este tercer paso a hacer nuestra oración. Y en estas palabras también podemos unir aquellas que salen de nuestro corazón, recordando y sabiendo que es Dios quien nos escucha a través de este texto. Dios de amor, en este momento te entrego el camino de mi vida. Ayúdame a verte como el Cordero que quita mis pecados. Quiero que apartes de mí todo aquello que rompe mi relación conmigo mismo, con las personas que has puesto a mi lado. Aleja todo lo que pueda destruir la naturaleza, pero sobre todo dame la fuerza y la valentía para poder superar toda tentación que pueda alejarme de tu amor. Tú como verdadero Cordero, hazme dócil a tu voluntad, firme en mi fe, generoso en mi capacidad de amar. Que podamos, al igual que tu Hijo amado, el elegido, seguir su ejemplo para que el Espíritu Divino repose sobre nosotros, para que Él nos permita demostrar con nuestra vida que somos tus hijos, que tú sigues actuando para transformar el mundo en un paraíso donde se hace tu voluntad. Amén. Y en este cuarto paso, la contemplación, vamos a vivir este encuentro con Dios. Por eso, a nivel personal, reconozco la acción del Cordero en mi vida. Y segundo, agradezco la manifestación de Dios que Él hace a través de nosotros. Pero también en tu comunidad, en tu familia, en tu parroquia, en tu centro de formación, indicar al Cordero de Dios. Y segundo, cómo podemos dar testimonio de este Hijo de Dios. Pausemos y hagamos nuestra contemplación. Ya a modo de síntesis de la lección divina, ante Dios agradezco su adopción en el bautismo. Contigo mismo me dispongo para mi ser como hijo, como hija de Dios, y con tus hermanos dar testimonio del Hijo de Dios. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción. Es tu momento para hacer vida y obra esta palabra. Por eso, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? Y finalmente, ¿cómo reconozco el actuar del Cordero y manifiesto al Hijo de Dios?
Pausemos y hagamos nuestro propósito para actuar ya de forma más esquemática y pretendiendo hacer también nuestro ejercicio de la lección divina. Vamos a hacer estos pasos de manera personal o comunitaria, como nos sintamos mejor, para que sea Dios quien también nos hable en la mente y el corazón. La palabra de Dios nunca se agota, por eso hagamos este ejercicio de manera muy íntima, pero también profundizada. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Qué hacen Jesús y Juan? ¿Qué quiere Juan? ¿Qué sucede con Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla del Cordero? ¿Para qué se menciona Juan? ¿Por qué se menciona el Espíritu? ¿Qué significa ser hijo de Dios? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí Juan, el envío, el Espíritu y Jesús en mi vida? Pausemos y hagamos nuestra lección divina. María es muy importante en nuestro camino. Sin ella no hubiera llegado el Salvador, por eso hagamos esta oración, acogiéndonos a ella y a su protección para que podamos dar testimonio del Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado del mundo. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Insistimos en las recomendaciones que hacemos desde este subsidio. En el ámbito de la iglesia celebremos los sacramentos, vivamos la liturgia y alabemos a Dios con nuestra vida. Desde la fe, no descuidemos nuestra oración personal cotidiana. Leamos y profundizamos la Biblia, pero también contemplemos a Dios que vive y actúa a nuestro lado. Seamos también portadores de la ayuda, de la empatía y de la donación como una demostración de amor. Y en el caso de la esperanza, seamos testimonio de vida. Que nuestra coherencia sea justamente el motor para que muchas personas lleguen a Jesús. Y finalmente suscríbete a este canal y comparte esta lección. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz jornada para todos y que el Señor nos siga bendiciendo y acompañando.